Por ello, es necesario conocer su vida y qué fue lo que motivó a este gran autor para poder destacar en su obra Locao. Acompáñame. La vida de César Vallejo en París. Como expresa Bernabé 2012, el amor de César Vallejo hacia París no fueron por cosas populares del momento. Por el contrario, tenía sentimientos por la ciudad a pesar de las dificultades que se evidenciaban, como la pobreza que poseían los miles de inmigrantes que venían de afuera y llegaban a la gran capital sin ningún medio posible. Posteriormente, en los años 80, periodo en que el veterano publicó su disco Paris Drift a nombre de Natcha, Vallejo se sintió contento de residir en una capital que se había convertido en la más única de la tierra, a pesar de no ser su ciudad natal, por lo que logra uno de sus anhelos, el cual era establecer una residencia en París, y como el artista que es, construye una patria ficticia dividida en la utopía rural y la utopía cosmopolita, donde en ese espacio hace que los tonos de la lengua peruana resuenen en la ciudadanía babélica adquirida en París. Página 208 y página 251. A continuación, un breve párrafo de la obra Locao. Al levantarse el telón, los obreros ingresan al salón de las asambleas generales. Se va a dar cuenta del resultado de la entrevista de los delegados con los obreros y los patrones y el ministro de Trabajo. No deja de fluir la masa, una atmósfera violenta, un desorden. Esto es un párrafo de una escena importante en la obra Locao, escrita por un gran escritor, César Vallejo, donde asimila los problemas sucedidos en la cruda realidad en el cual la prima es la injusticia social. El autor nos quiere demostrar que mediante la obra se puede inspirar a las futuras generaciones en la búsqueda de un futuro mejor, donde se pueda vivir libre de corrupción. A continuación, representaremos un fragmento más resaltante de la escena 4, cuando los hijos de una familia pobre le piden comida a su madre. El padre, quien es el obrero 28, sale a la calle a prestar dinero para un poco de comida para dar a sus hijos. Qué tristes, lloran de hambre. Oye Luisa, dales algo. ¿Qué quiere que les dé? No hay nada, no hay nada. Nada, nada. ¿Por qué no me lo dijiste esta mañana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Oyes? ¡Ah! Dios mío, Dios mío. Mamá, tengo hambre, mamá. Mi pequeño, mi pobre pequeño, mi pequeñito, enseguida, enseguida. ¿No tienes siquiera un poco de leche? Pero tú eres sordo. Te digo que no hay nada, ni pan, ni leche, nada de nada. Ahí está, he ahí lo que es la huelga. La queríamos y bien, la tenemos. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que te decía? ¿La huelga? Sí, pero con el dinero en los bolsillos. Hace 3 días que no se come y nada para llevar al Monte de Piedad. Voy a casa de Pablo. Tendrá 10 francos para prestarme. ¿Vas a salir en semejante riesgo? Hay que hacerlo. Tengo que ir a buscar algo para los pequeños. Vuelvo. Mamá, tengo hambre. Hambre, mamá. No despiertes a tu hermanito. Shh. Había esta mañana un pedazo de pan ahí en el aparador. ¿Quién se lo ha cogido? Di, mamá. Shh, te he dicho. Alberto, ¿qué es lo que cascas ahí? ¿Habichuelas? ¿Habichuelas secas? Sí. Pero eso te va a hacer daño. Escupe, vamos, escupe. Tu papá va a traer de comer. Papá no va a volver. Cállate, niño. Te digo que vas a despertar a tu hermanito. Espera todavía un poco. Tu papá viene enseguida. Papá no va a volver. Tengo hambre. Voy a poner agua para que hierva cuando él llegue. ¿Qué es, mamá? Es agua para cocinar la carne que tu papá trae. ¿Vas a cocinar la carne, mamá? Claro que sí, mi niño, carne. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Como la última vez? ¿Carne a la olla? Así es, carne a la olla. ¿Dónde está la carne, mamá? Te he dicho que tu papá se ha ido a buscarla. Mientes, mamá. Papá no va a traer nada, porque papá no va a volver. Claro que sí, va a traer carne, papas. El dueño del café le debe 10 francos. No, el dueño del café no le debe nada, papá. Es mi papá quien ha ido a pedirle dinero, ¿Por qué dices eso? porque papá no tiene dinero. ¿Di, mamá? Porque no trabaja ahora, mi niño. ¿Por qué papá no trabaja? Porque está en huelga. ¿Tú sabes que estamos en huelga? Y cuando hay huelga no se puede trabajar. ¿Qué es la huelga, mamá?
La huelga ocurre cuando nadie trabaja, mi pequeño. Tú has visto que los otros obreros no trabajan tampoco. ¿Por qué hay huelga? ¿Por qué hay huelga? Porque quieren disminuirle el salario, les quieren dar menos dinero. ¿Quién es el que les quiere dar menos dinero? Los patrones, ¿Y quiénes son los patrones, mamá? los señores que tienen las industrias, las fábricas y los talleres. ¿Quién les ha dado la fábrica? Pero nadie, mi pequeño. Son muy fuertes, pero tú eres mi pequeño, mi niño, para comprender. ¿Y por qué son tan fuertes, mamá? Son muy fuertes porque los policías los defienden y los obedecen. Tú has visto hoy en día cómo los guardias municipales golpeaban a los obreros con los bastones blancos. Entonces, mamá, ¿papá no va a volver? Porque ellos se los van a llevar. No, ellos no se los van a llevar porque casi ha terminado todo ahora. Ha terminado, los policías se han ido y los obreros también. Todo el mundo se ha ido. Mamá, el agua hierve. Bueno, deja que hierva. Ven a sentarte, no hagas ruido porque Pedrito podría despertarse. Mamá, tengo hambre. Camina, camina rápido, ¿sí o no? Ey, ¿tú pensaste que esto iba a suceder? Mamá, mamá. Mamá está aquí, mi pequeño. ¿Qué tienes, criaturita? La mamá de Pedrito está aquí. Sí, yo estoy aquí, mi angelito. Mamá, hambre, mamá. Tengo hambre. Yo también tengo hambre. Esperemos aquí a papá. Va a volver muy rápido ahora. Ve a traer carne, va a traer carne, papas, leche y café. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodos tiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño. A medianoche llora de hambre y desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo? Este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran, de codos, todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido. ¿Hasta cuándo la cena durará? Alguien que ha vivido mucho y se burla y acerca y aleja de nosotros, y como negra cuchara de amarga esencia humana, la tumba, y menos sabe su oscuro hasta cuándo la cena durará. Poema La Cena Miserable. Vallejo ha sido reconocido a nivel mundial como un gran poeta, y el primer poemario que escribió fue Los Heraldos Negros, donde se encuentra escritos sus grandes poemas titulados La Cena Miserable. Según Pachas, Los Heraldos Negros en un grito contra la barriera. El autor, a través de sus versos, transmite sentimientos negativos que él encuentra en la sociedad, para que las personas se den cuenta que algunas acciones que se realizan no son bien vistas para los demás, y expresa a través del clamor que eso es una injusticia para Vallejo. La clase alta consigue siempre todo lo que tiene,
pues cuenta con dominio en la sociedad y con gran autoridad que ignora a la clase baja. Interpretación del poema La Cena Miserable. La interpretación del poema expone los problemas a los cuales el ser humano pasa en el transcurso de su vida. La soledad causa un inmenso dolor, pues es un sentimiento muy profundo que busca por única salida a la muerte. Reflexionando sobre este poema, deducimos que el autor expresa su sentir con metáforas, relacionando su realidad con lo irreal. En su poema respecto a la soledad, plasma sus sentimientos de dolor, sufrimiento e injusticias que le ocurren en su día a día. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Pineda y pertenezco a la familia vallejiana número 4. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, el que les habla es el teniente Huatuco Jorge Robinson del Ejército del Perú. Robert Bernal, del 2010, resalta que los obreros luchan por un bien común. ¿Qué sensación le dio al leer el escenario donde los obreros luchan para no poder perder su puesto en la fábrica? El libro de Lockout trata sobre justamente el cierre de la fábrica metalúrgica donde ellos trabajaban. La sensación que me da al leer el libro, la impresión que yo tengo del libro es de que, bueno, con los temas lo que es el socialismo, sobre la lucha de clases, que quieren hacer respetar sus derechos, porque en aquellas épocas había una crisis internacional que estaba afectando a varias empresas y los empresarios decidieron cerrar las empresas. En este caso, en esta compañía metalúrgica iba a pasar lo mismo, por lo cual decidieron cerrar esto y los trabajadores reclamar sus derechos, ¿no? Para no cerrar. En el transcurso de lo que va de la huelga, a Raimundo, que es el personaje que es uno de los trabajadores, le causa al final desgracias, ¿no? El cual antepone primero sus derechos y esa lucha de clases a su familia. Son temas muy discutibles, ¿no? En lo particular, yo pienso que para mí la familia es algo importante, es nuestra motivación para hacer nosotros. Tal vez eso va más referido al tema de hacer respetar nuestros derechos, ¿no? Que también, si no hacemos respetar nuestros derechos como trabajadores, al final vamos a ser abusados en temas laborales, y tal vez eso también pueda perjudicar a lo largo de nuestra familia. Pero un poco de sentimientos encontrados, ¿no? Él lucha por sus derechos de todos sus compañeros para darle una mejor calidad de vida, ¿no? A todos. Pero también deja de lado a su familia. Es el principal. Según Podlaski Face del 2000, la vida de un obrero es muy apagada y triste, pero lucha por lo que ellos creen justo. Considera una buena decisión la protesta que hicieron los trabajadores para dar a conocer su insatisfacción ante el cierre de la fábrica, el cual es su centro de trabajo. Claro, me parece una lucha justa porque arbitrariamente cerraban las empresas, ¿no? O sea, un día estabas trabajando en esas épocas y el día siguiente ya cerraban la empresa, o la fábrica en este caso, la fábrica metalúrgica, y eso pasaba todo, y estaban al pendiente los trabajadores de que pase eso, y de un día para otro se quedaron sin trabajo y ya. No había unos derechos claros, no había, digamos, ese apoyo, ¿no? Como ahora, ¿no? De los sindicatos, de los derechos después de que suceden esos problemas, ¿no? Antes solamente cerrar la fábrica, te despedían y ya, listo, ahí estás. Y te dejaban al aire, ¿no? Entonces, es un justo reclamo para reclamar sus derechos, ¿no? Como trabajadores. Y
y obviamente por la corrupción que se vive, ¿no? Y especifica sobre los empresarios que están coludidos con los ministros que se encuentran ahí, ¿no? Y me parece razonable su protesta que hace. Ya llegando a un tema más álgido, donde ya para mí en lo particular, ya llegan a una violencia extrema, ¿no? Que hay muertos, hay personas tal vez no involucradas directamente, pero también que son perjudicadas, ¿no? Pero en aquellas épocas, 1920 aproximadamente, eran diferentes los derechos, ¿no? Ya después, más adelante, están los derechos humanos, unos derechos más específicos de las leyes de trabajo, de los trabajadores, ¿no? Así que en esa época creo que era su única forma de hacer conocer su voz de protesta de una manera un poco violenta. Según Boylesque Face del 2000, César Vallejo, en su obra Lockout, resalta la injusticia que ocurre plasmado en la escena de la obra al momento de arrestar a los obreros por realizar la huelga. ¿Cree usted que uno de los temas principales sería la injusticia? Claro, principalmente, como vemos, ¿no? Si bien recuerdo, como le comentaba a usted, señorita, yo hace unos años leí esa obra, ¿no? Y no recuerdo bien, hay una parte donde los mismos empresarios hablaban entre ellos, los dueños de la fábrica, y con el ministro también, y menospreciaban, ¿no? Que le decían de esos muertos de hambre, todo. Y tal vez había esa discriminación, esa marginación hacia los trabajadores, los cuales su cierre tal vez ha sido injusto, principalmente por reclamar sus derechos, ¿no? O sea, es realmente injusto. Uno reclama sus derechos y al reclamar tus derechos con los fundamentos establecidos, y te encierran por la huelga, ¿no? Ya nuevamente tocando un tema personal, que ya si va aún a la violencia, ya creo que sí estaría dentro de la razonable la detención, ¿no? La detención, porque ya afecta a otros patrimonios. Pero como nuevamente repito, en aquellas épocas no estaba muy definido los derechos, ¿no? Y la corrupción abundaba bastante, y esas diferencias entre un trabajador y su empleador. Así que en esa época es injusto enunciarlo. Muchas gracias por el tiempo brindado y por habernos respondido estas 3 preguntas referente a la obra Lockout. De igual manera, reiterarle nuestro profundo agradecimiento por su tiempo y por la agradable conversación en la que hemos tenido. Muchas gracias. Ok, muy buenas tardes. Vamos a proceder con la entrevista a la licenciada en Psicología, Angie Figueroa Regalado. ¿Cómo se encuentra el licenciado el día de hoy? Buenas tardes. Sí, me encuentro muy bien, todo tranquilo. Gracias por invitarme a esta pequeña entrevista. Vamos a proceder unas preguntas en base a la lectura que hemos leído, ¿sí? La cual hemos leído juntos. ¿Le parece? Claro, me parece bien. La pregunta número 1 sería: ¿ha sido persuadida o contratada para hacer defensa o estar en defensa de un sindicato de personas que buscan un propio para su propio bien, por así decirlo? Interesante. No, felizmente nunca me han intentado persuadir, o bueno, tampoco han intentado pedir mis servicios prestados para beneficios de una misma persona, pues no, a cambio de una recompensa. Y pues bueno, si ese fuera el caso, o que alguna persona me lo pida, tampoco aceptaría. Es debido a que esto va en contra de mis principios como una profesional, pero más que nada va en contra de mi ética personal. Bueno, como persona sí podría ayudar a alguien, ¿no? Sea cual sea su motivo,
sí lo podría ayudar de una manera tranquila si es que esta persona lo requiere Ya. o si se está defendiendo, creo que está bien. Y claro, de esta manera ahí sí yo demuestro mi apoyo. Pero como un bien lucrativo, creo que jamás lo haría. Claro, más que nada también por un tema ético, ¿no? Claro. Ok, la segunda pregunta. ¿Qué opina usted de la justicia que hay hoy en día en la sociedad como tal, en la sociedad en la que vivimos? Bueno, pues siento que esto es un poquito complicado debido a que en nuestra sociedad hay una gran diferencia, ¿no? Existen jerarquías de clases sociales y bueno, en ocasiones estas jerarquías pues no hay igualdad de oportunidad, de hecho son muy escasas. Y bueno, siendo sinceros, en nuestra sociedad es más fácil para una persona que tiene mayores recursos y diversos contactos conseguir un empleo y estudios, ¿no? Para que esta persona se le facilite un poco conseguir sus metas. Sin embargo, para las personas que no poseen de este tipo de ayuda, se les hace muy difícil conseguir estas oportunidades, ya que sí están solos, pues, ¿no? Y bueno, no me parece que sea muy justo, pero bueno, lamentablemente así es la realidad de nuestra sociedad y no estamos haciendo mucho que digamos para poder cambiar esto. No, tampoco como personas no ayudamos demasiado, que digamos, ¿no? Según el texto leído, Barriga en 1998 sostiene sobre la corrupción que César Vallejo quiere transmitir en la obra. Considera que hay corrupción cuando los jefes de la fábrica, basándonos en la obra obviamente, quieren corromper a los delegados y al ministro para que salgan con un voto a su favor. Bueno, desde mi punto de vista, yo considero que sí. Sí lo considero debido a que no está bien, ¿no? Que las personas, bueno, en este caso los jefes, que son los superiores, corrompan a los delegados, mucho menos al ministro, ya que estos deben de ser juzgados como se los merecen y no pueden salirse con la suya o no pueden hacer un beneficio propio de esa manera, ¿no? Con corrupción, con sobornos, eso está mal, porque sobornar a alguien para que te apoye y esté a tu favor en una disputa, eso ya es sobornar, y más aún si es que ese alguien es de un cargo muy importante, y bueno, a eso es a lo que se le llama corrupción. Claro. Además la obra trata más que nada también sobre la corrupción de las obras en esa época. Y así lo quiso plasmar Vallejo en todo caso. Listo. Esas fueron las preguntas de la obra que hemos leído. Le agradezco su participación. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, licenciado. Igualmente, muchas gracias. Como conclusión, podemos decir que el lockout nos hace ver el completo abuso que tienen las personas adineradas que solo piensan en sí mismas y que no les importa lo que pase con los demás. Es ahí donde aquellas personas se sienten vulneradas sin el respaldo de la justicia y deciden luchar por ellos mismos, uniéndose entre todos para poder ser escuchados por los patrones y que estos no les dé la espalda y así lograr una justicia por lo cual han luchado por mucho tiempo. Muchas gracias.